Así tan solo, solo el pobre corazón, el lobo en cautiverio, la moneda, el tísico cordón de la vereda, la página final, la cerrazón, el latido inicial del diapasón. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en la librería Purpuria, en la Plaza del Entrevero. Hemos llegado a la librería mientras estaban haciendo una sesión de tangos y milongas en plena calle, en plena plaza, y Horacio Cavallo nos estaba esperando acá. A Horacio, que bueno, ya había visitado Venezuela hace unos 6, 8 años para el encuentro de narradores, de escritores en Táchira. Había sido invitado por Freddy Ñañez. En esa época él era gerente de la plataforma del Ministerio de la Cultura. Luego fue presidente de Fundarte, luego ministro de Cultura, ahora tiene otras obligaciones dentro de la gestión cultural en Venezuela. Y a Horacio, entonces, ya lo habíamos oído nombrar, él tiene bastante figuración, bastante actividad, no solamente como escritor, sino como librero acá en esta librería, dando talleres. Y en Facebook a mí me llamó mucho la atención esta forma de contar cómo nació este libro, y con este libro comenzamos. Él tiene registros muy diferentes como escritor, pero con este libro quisiéramos comenzar con El perro fantasma de Maxi Tellier, con ilustraciones de Óscar Scotelaro. A ver, Horacio, cuenta la historia de este libro. Es una historia muy linda porque en definitiva tiene que ver con mi hijo. Un día, dentro de los distintos registros de escritura que manejo, en lo infantil él tiene mucho que ver, y un día me dijo: papá, ¿por qué no escribís una historia sobre una mascota fantasma, sobre un perro fantasma? Dije, bueno, lo escribimos juntos, y me dijo, no, escribíla vos, yo te doy la idea, pero dame la mitad de la plata que ganes por el libro. Se ve que en su imaginación pensaba que nos íbamos a llenar de dinero, cosa que nunca pasa, pero yo le dije que sí, cumplí mi palabra. Él se compró después un aparatito electrónico ahí con su dinero. Pero bueno, fue muy lindo el proceso, porque a su vez, a medida que iban llegando las ilustraciones de Óscar, yo se las iba mostrando y a él le gustaba mucho. Casualmente el niño de la tapa la ilustración se parece mucho a él. Yo no sé si Óscar estuvo mirando o si fue casualidad, pero para nosotros estuvo muy lindo, así que fue un trabajo colectivo con mi hijo, que en definitiva hubiera sido lo que fuera el trabajo, ya de por sí eso era algo sumamente valioso para mí, ¿no? Y además la historia está linda, está en las redes y la pueden compartir todo, y bueno, el libro en las librerías, que siempre pensamos nosotros que hace falta tanto que, por ejemplo, Ediciones de la Banda Oriental esté en Venezuela, que haya más intercambio entre nosotros. Eso realmente, bien sea por la exportación e importación de libros o por coediciones, como seguramente harán en Editorial Chirimbote con las antiprincesas y los antihéroes. Y hablaba de que tienes diversos registros como narrador, diferentes, son muchas como las búsquedas tuyas como narrador y también como poeta. O sea, yo he podido ver en las cosas que he buscado de ti, en blogs, en páginas, porque ahora es que estoy cerca de los libros, temas totalmente diferentes, acercamientos totalmente diferentes a las anécdotas, a los personajes. Empecemos por la narrativa. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Es una búsqueda permanente o es por casualidad que te han salido así esas historias? No, yo creo que se dan las dos cosas un poco. Uno tiene una búsqueda a nivel consciente y después se van dando un montón de cosas a nivel inconsciente que uno a veces se sorprende con el libro terminado, e incluso a veces analizado por alguien que empieza a encontrar, alguien que del entorno o alguien vinculado a los medios, a la reseña, que empieza a ver determinadas cosas que uno muchas veces no vio, y que es probablemente de las cosas más lindas que tiene eso, porque uno entonces
ve que hay todo un mundo ahí al que lamentablemente a veces no puede acceder de manera consciente. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo puedo tener un punto de partida, una idea inicial, pero después del proceso de cómo eso se va llevando a cabo, por lo general me olvido. Aunque quiera me olvido. Parece que fuera una obligación a nivel de cómo funciona la maquinaria de la escritura. Entonces en algunos casos tengo temas puntuales o libros puntuales que sé cómo se fueron gestando, en otros no. Hay libros que van por distintos canales. Yo una de las novelas a las que le tengo más cariño es una novela que se llama Fabril, que por más que no me guste del todo cómo está escrita, porque es una novela vieja y creo que la podría haber escrito mejor, o que hoy de pronto podría escribirla de otra manera, tiene que ver con el tema del poder y tiene que ver con el tema del trabajo y de la explotación. Yo en ese entonces trabajaba como obrero textil todo el día en una fábrica, entonces de alguna manera quería exorcizar lo que vivía día a día. Y para que eso tuviera cierto interés en un lector, en un posible lector, no podía hacer un diario de la fábrica porque tenía que buscar una ficción que de alguna manera acompañara esa denuncia. Entonces ahí escribí una historia donde es una fábrica monstruosa, que es un edificio, una corporación muy grande y donde el dueño vive arriba del todo y los trabajadores están abajo, siguiendo como una lógica muy sencilla y muy clara, y empiezan a gestar una revolución y a tratar de llegar a exigirle al dueño mejoras para todos. A medida que empiezan a subir, empiezan a pensar un poco menos en el colectivo y un poco más en cada uno. Entonces ahí se dan distintas cosas. Por suerte hay uno que no tranza nunca y que al final pero tengo un registro por ese lado, como con una novela, Oso de Trapo, que no tiene nada que ver y que es masonetiana y fue catalogada por la crítica como masonetiana. Tiene un tinte mucho más gris y más vinculado a, de pronto, como anécdota, a una anécdota más de ficción y ambientado en un pueblo. Hay partes de esa novela ambientadas en un pueblo. Tiene que ver también con la decadencia. Nunca soy un tipo, salvo cuando escribo infantil o escribo pensando en los niños, un tipo. La otra vez vino alguien a la librería y me preguntó, yo soy empleado, trabajo una vez por semana nomás, pero los domingos, pero me dijo que estaba buscando un libro de alegría o que la dejara feliz. Yo dije, justo a mí me venís a preguntar. Y estuve buscando y buscando. Creo que al final, en esa cuestión de lo filosófico, fuimos a dar con Hermann Hesse, que a mí me parecía, yo no quería ir a la autoayuda, buscaba como algo que fuera ficción y que a su vez fuera una ficción que a mí en un momento histórico, porque recuerdo mis 15 años, me hizo sentir de pronto menos solo, de otra manera. Entonces también El silencio de los pájaros fueron cuentos que se fueron dando sueltos, no pensando en un libro. Creo que por lo general los que escribimos relatos los escribimos así, van apareciendo y uno los va tirando a un cajón y después en un momento dice, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Fue muy trabajado con varios editores, con Rosario Peirú primero, después con Leonardo Cabrera y con Manuel Carballa y Ana de León, que fueron los que lo terminaron publicando en Alter Ediciones. Y también ahí son como historias a veces oscuras, ¿no? Como que aparecen determinadas áreas de la vida. A mí me gusta de repente. Busco cierta profundidad y que el lector entre en eso y se conozca a sí mismo, le mueva determinadas cosas a nivel emotivo y que eso lo haga sentirse distinto cuando terminó de leer que como se sentía antes. No lo busco, sé que es muy difícil, si en algunos casos se da, me quedo loco de la vida con que eso se dé, pero no tengo como un proyecto puntual de voy por determinada línea. He ido experimentando en los distintos registros y no sé si en algún momento, no me gusta tampoco anquilosarme o de pronto sentir, bueno, esto es lo que, en esto me siento cómodo, entonces voy a reproducir esto hasta el cansancio, porque me gusta mucho más que se vayan dando desde otro lugar las historias y que también eso tiene que ver con cómo eso va haciendo que yo me conozca desde distintos lugares y eso me da mucho placer, ¿no? Invención tardía es la más reciente. Es verdad. Sí, Invención tardía es la última novela que publiqué y también ahí el punto de partida es
Yo no sé si no tuvo que ver, a veces por eso digo que me mezclo. Yo una vez iba cruzando la calle, por acá cerca en el centro, salía del trabajo y me iba a la intendencia que había un festival de escritura y yo quería llegar a una charla que daba en Argentina sobre literatura infantil. Entonces iba apurado y cuando llegué a un semáforo vi que el semáforo estaba cambiando prácticamente y cuando fui a cruzar vi con el rabillo que yo ya tenía la verde, pero que venía un auto que se había tirado antes de que cambiara. Entonces miré el auto, le grité, me saludé a toda su familia y cuando seguí mirando y saludando, sentí en el aire, cuidado, porque atrás de ese venía, nunca sé quién mandó ese cuidado, pero a veces pienso que fue mi abuelo desde allá arriba, pero la cuestión es que venía otra camioneta de atrás y me tuve que tirar para atrás para que no me pasara por arriba. Y yo en ese entonces, mi hijo tenía 6 años más o menos, y eso me hizo pensar qué pasaría si mi hijo me tuviera que conocer, qué pasaría con un escritor que su padre, con el hijo de un escritor que su padre muere tempranamente y que lo conoce a través de la literatura más que a través del vínculo real. Y también me gustaba que se abría de alguna manera el abanico para que aparecieran también las historias del padre. Entonces fui construyendo un personaje con cierta oscuridad también, naturalmente. Un millón de nuits, lune, y que trata de armar a su padre, que murió cuando él era niño, y él empieza a descubrir ahí que una cosa es lo que me gustaba ver era cómo terminan siendo todo construcciones, ¿no? Cómo en definitiva nosotros construimos que alguien es de determinada manera a partir de lo que vamos viendo y de lo que lo conocemos. Cuando no lo conocemos lo construimos a partir de lo que nos van diciendo, y a veces esa persona o eso que estamos construyendo tampoco es tan así. Entonces me gustaba ver la diferencia entre, y ahí estaba la creación atrás de eso, en lo construido y lo que es realmente, si eso realmente puede ser de alguna manera o nunca se es, sino que siempre son todo construcciones. Entonces a partir de ahí también metí una parte de mi adolescencia metalera en Montevideo. Como en un capítulo me vengué y dije, bueno, voy a hablar de algo que nunca había hablado y que me gustaba también hablar, porque era todo un mundo, un mundo bastante underground, desconocido para la mayoría, de tipos todos peludos y vestidos de negro que iban a los recitales a gritar y a tocar la guitarra, gritar sin que suene despectivo, ¿no? Yo sé, en definitiva, que no lo digo despectivamente, sino todo lo contrario. Y me gustaba meter ese mundo, me gustaba meter muchos registros distintos en una obra que bueno, después
se dijo que había que leerla tranquilo, ¿no? Que no era algo como para leer mientras se hacía otra cosa, porque en definitiva la estructura es un poco compleja y se van intercalando la voz del hijo del escritor, la voz del padre y algunas historias del padre, ese pasado de él, pero probablemente la que viene no tenga nada que ver con eso. De hecho no tiene, porque tengo unas poquitas páginas, pero lo que empecé a escribir ahora tampoco tiene que ver y se parece más a Oso de Trapo. Entonces en definitiva uno va, o por lo menos yo voy haciendo una búsqueda un poco inconsciente, un poco siguiendo, como quien sigue por el olfato, un poco va para un lado y después para el otro, pero no sin una presión determinada. Tengo que escribir bajo esta línea o sobre esta línea. En la literatura infantil me pasa lo mismo. Trato de ir buscando distintos registros donde me sienta cómodo, donde me guste, me sienta bien mientras lo estoy haciendo. Por lo general padezco determinadas cosas, más la literatura vinculada a los adultos que a la de los niños. La literatura pensada en niños la disfruto mucho más a la hora de escribirla. La de los adultos no porque implique menos trabajo, me implica el mismo trabajo, pero últimamente estoy entrando mucho más por el lado del humor, entonces ahí me suelto. En la literatura de adultos como que no me lo permito, no sé por qué, si no será por... Entonces el humor no entra tanto y tengo el canal para... Lo bueno es de poder hacer distintos registros, es que uno siempre puede explorar distintas cosas más que si tiene como una sola cosa y sigue. Además, los lectores siempre agradecemos esa sorpresa, ¿no? Yo estaba explorando dentro de lo que tú escribes y uno se siente muy respetado, ¿no? Uno siente, bueno, es una persona que pensó, que creó, que se dejó llevar y que también revisó, y eso es hermoso. Y a veces no se da tanto porque ya sabemos que hay una literatura que se hace por encargo y se hace rápido, pero en este caso estamos nosotros ante un escritor que está también dentro de un canon de tantos escritores que se están destacando en las generaciones recientes, que uno lo escribíamos para Letras de Ciudad Caracas, que ante esa literatura prescindible también hay una generación que produce literatura, entonces uno se aferra a esa esperanza, y para ustedes me imagino que es un compromiso estar en ese canon, estar siendo considerados como personas que están aportando algo que va a quedar, que va a trascender. Y, por ejemplo, yo vi las entrevistas que te hicieron en esos cafés literarios que se hacen en el Sodre, has ido a la Feria de Guadalajara representando a Uruguay, fuiste a Venezuela, es decir, ya esto es un oficio para ti. Y caigamos entonces, para terminar, en la poesía. La poesía, entonces, la asumes de otra forma, porque allí también hay otro registro. Sí, sin duda. Bueno, ahí está el registro, lo íntimo, ¿no? Lo de adentro de casa, de alguna manera. La poesía ya, claro, puedo pensarla muchísimo menos. Y en la ficción, tanto en la pensada para niños como en la pensada para adultos, uno se sienta a pensar de alguna manera, en algún caso, bueno, ¿por dónde voy a ir? La poesía, en mi caso, ocurre. Cada tanto tengo que salir a buscarla porque me tiene un poco abandonado y me resisto a que me abandone, entonces me siento y trato de convocarla, pero viene desde otro lugar, no miento, en toda la mentira está puesta en la ficción. En definitiva, el registro poético siempre es mucho más autorreferencial, algo que a veces que puedo evitar de alguna manera en la ficción y que no puedo evitar en la poesía, salvo cuando se parece más al juego, como en este libro, por ejemplo, Sonetos a dos, que sí, lo hicimos con un amigo y mandándonos por correo electrónico 1 o 2 versos, y lo fuimos construyendo entre los dos de esa manera, y los temas estaban marcados de antemano y tenía que ver con Ícaro, pero trayéndolo al día a día. Entonces en ese caso sí se permitía el juego, en el otro aparece el registro más que tiene que ver con, por ejemplo, en Descendencia, con mis familiares muertos, con de alguna manera tratar de saber un poco quién soy, de dónde vengo, esas preguntas clásicas de alguna manera que uno siempre se hace, y bueno, y eso de tratar de mirar con otro ojo, ¿no? De tratar de mirar lo cotidiano desde otro lugar, encontrar una chispa, un brillo, otra manera de entender a lo cotidiano. Creo que un poco eso es también la poesía, y es lo que uno busca decir con pocas palabras, algo que quede resonando en el otro y que tenga también siempre un punto de partida en uno mismo, algo que también ayuda, como lo que decíamos hace un rato, a entenderse. Uno no solo escribe a
hacia el otro, sino también hacia uno. Por lo menos a mí me da esa impresión. Escribo sabiendo que alguien más lo va a leer, porque esa es la idea, porque si no uno no escribiría, pero también esa escritura, ese trabajo de llegar al otro me hace llegar a mí, y entonces eso y bueno, y a su vez también conocer en algunos casos gente en otros lados, poder viajar, eso ha sido grandes alegrías, el viaje a Venezuela, haber conocido un montón de gente, escritores jóvenes, y éramos tan jóvenes en aquel entonces, y de América Latina, con unas poesías y parados con una mirada tanto de la literatura como del mundo en el que vivimos, muy particular y muy parecida a la de uno, de no querer aceptar las cosas como son y transformarlas. El viaje a Guadalajara fue un viaje también impresionante, porque estaba ante una feria inmensa, monstruosa, llena de libros, donde estuve también conociendo un montón de gente, viendo todo un fenómeno que claro, que acá es rarísimo. La feria nuestra es muy chiquita, porque el mercado nuestro es muy chico, y entonces es muy difícil que los libros lleguen a otros lados, como hablabas vos hoy, que los libros puedan transitar por América. Hoy en día es bastante difícil. Hay algunos casos de algunas editoriales argentinas y distribuidoras que a veces cruzan. He visto libros que salen en Chile, que después llegan a Argentina, que ahora están llegando a Uruguay, pero siempre bastante cerca, y ahora incluso. Antes ni siquiera teníamos eso, entonces era muy difícil leernos entre los latinoamericanos. Es algo realmente fundamental, y sin embargo a veces resulta bastante difícil, salvo en algunos casos excepcionales de bestsellers o de escritores que venden muchísimo y que a veces cruzan, pero tampoco se dan tanto esos cruces, ni siquiera acá con autores de pronto consagrados. Pero sí, a mí me pasó que al año siguiente de ir a Venezuela me invitaron unos muchachos a un festival en México, y claro, yo escribía poemas en el baño de la fábrica donde trabajaba. Me iba al baño de la fábrica y me ponía a escribir un poema porque lo tenía que sacar. Entonces cuando yo llegué a México, y en un momento que fuimos a Teotihuacán y llegué a ese lugar que de alguna manera hablaba por los miles de años que tenía arriba, se me empezaron a caer las lágrimas, porque que algo parecido me pasó en el Táchira, que era la primera vez que salía del Uruguay, que me subí en avión y que estaba en un lugar rodeado de montañas, cuando acá no hay una montaña por ningún lado. Entonces uno estaba viviendo una experiencia muy fuerte desde todo punto de vista, desde la comida, las hallacas. Las recuerdo con mucho sabor, como quien dice, un montón de cosas que viví. Esas experiencias también van haciendo que uno se vaya transformando y que uno vaya siendo distinto, y uno siempre está agradecido a todo eso, ¿no? Sin duda. Bueno, si esto sirve para el intercambio, si esto sirve para que estos libros circulen, nos llevamos unos libros para Chucho, para Freddy Ñáñez, que le envía Horacio. Nosotros le trajimos a Horacio nuestro libro de cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Le trajimos una antología de Chucho que él no tenía. Le trajimos un libro que se hizo especial, ya lo hemos reseñado en otros programas, el regalo que se le hizo de Venezuela a Fidel cuando cumplió 90 años, que hizo Ingrid Carvajal desde Presidencia de la República. De modo que bueno, que sirva esto también para intercambiar estas experiencias, para hacer circular la poesía, la narrativa y los libros infantiles de Uruguay hacia Venezuela. Y cerramos con algunas frases, algunos versos de descendencia. Le pregunté los nombres de los árboles y dijo nombre, altura y residencia. Le pregunté los nombres de los pájaros y mirando las brasas los nombraba. Él preguntó si alguno vio su cuerpo y no tuvimos nada para darle. Pero aquí sí tenemos mucho para dar, muchísimo, en una librería hermosa que hemos reseñado otras veces para otros programas, y desde la que nos despedimos invitándolos a ustedes a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Le soleil
Y bien, hemos disfrutado de una entrevista con Horacio Cavallo, uno de los mejores escritores jóvenes del Uruguay en este momento, que además está en el catálogo de la Agencia Literaria del Sur, que se genera desde Venezuela para poner a disposición de todos los editores una cantidad de talentos de nuestra América. Horacio Cavallo, entre sus libros más recientes, tiene Invención Tardía. Este fue uno de los libros que él nos regaló durante la entrevista y que nosotros habíamos leído en parte revisando su blog, horaciocavallo.blogspot.com. Nos lo dedicó esperando estar más cerca de los países de Latinoamérica, porque nosotros decíamos que en un artículo de Letras de Ciudad Caracas que los libros de Horacio Cavallo merecen estar en las estanterías de las librerías venezolanas. Miren qué hermoso y misterioso es este libro Invención Tardía. Sentí que eso no era nuevo, lo había olvidado, pero no era nuevo. Esas cosas a las que uno vuelve o que vuelven a uno, dejándolo erizado sin entender por qué es lo que está pasando alrededor, porque esa idea de que uno no es uno sino otro, que mira cada cosa de afuera, que siente lejana la luz de la mampara, el ruido de la calle, la ropa sobre la silla. Esta es una novela sumamente inquietante y muy bien escrita, Invención Tardía. Horacio no solamente es poeta y narrador, sino que también escribe para niños y escribe con gran respeto. Y este libro, como contábamos en la entrevista, tiene una historia hermosa. Su hijo Genaro le dio la idea para el libro, por tal razón, su hijo Genaro sale en la contraportada del libro, en la presentación del libro, fue su coautor, y nosotros nos fuimos a kilómetros de Montevideo a buscar a Genaro en el balneario donde ellos viven, para que Genaro nos dedicara el libro, y él estaba sumamente emocionado y orgulloso, y nos lo dedicó así. Para María Elcira e Isidoro, unas personas muy agradables, nos escribió Genaro, ahora de 10 años. Este es un muy buen libro también de Horacio Cavallo, que escribe para niños y vive en Uruguay. Descubrimos también en Uruguay a una poeta, nos parece una poeta fuera de serie, Andrea Esteban. Es una abogada muy reconocida y una poeta que ha tenido ya varios premios, y queremos de este libro Madre Lengua, que nos obsequió su padre, el señor Danilo Esteban, leer este pasaje, que es muy bello y que nosotros vamos a hacer un micro animado con este pasaje. Estabas en cada estación sentado en un banco cerca del andén. Dejé de estar en el tren. Esperaba cada estación para verte. Te veía, pero no podías verme. Entre tanto veía pasar las vías pensando en el cómo y en el cuándo. Otra vez se detenía el tren, aparecías en el mismo banco, todas las estaciones parecían tenerlo y tenerte a vos encima, esperando. ¿Sería a mí? Seguía mi viaje en el mismo tren, las vías iban y venían, tu rostro entre tus manos, tus codos encima de las rodillas, tu pelo cada vez más plata, envejecías. En la próxima estación me bajo, pensé, decidida. El tren se detuvo y bajé. Esperaba encontrarte en el banco cerca del andén. El banco estaba sin voz, esperándome. Adopté tu posición, los codos en las rodillas, mi rostro entre las manos. Quizás desde la ventana de tu tren me veas en cada estación. Soy la que está sentada en ese banco, esperándote. Andrea Esteban, autora de uno de sus libros, Madre Lengua, que nos obsequiaron en Montevideo, Uruguay. En otro programa que van a disfrutar de esta serie hecha en Montevideo, van a ver entrevistas con el autor de este libro, Fabián Cardoso, que entrevistó a Edu Pitufo Lombardo, un músico y murguero uruguayo, bien de al lado. Aquí Fabián, como es lector, entre los temas de la entrevista no dejó solamente la música, sino también quiso colocar el tema de la lectura y le pregunta a Edu qué te gusta leer, y Edu le dice: para leer hay que tener concentración. Cuando uno está en muchas cosas no aparece, entonces en los momentos en los que uno está tranquilo dice: me voy a tomar el tiempo de leer. Me gusta leer poesía, cuentos, me interesa leer biografías, leo de todo un poco. No tengo un autor preferido, pero he leído de todo un poco. Me gustan los libros que hablan de la cabeza. Bueno, este es también tema de otro de nuestros programas y uno de los libros que nos obsequiaron en Montevideo, Uruguay. Y no podíamos venirnos de Montevideo sin tener el último libro de Eduardo Galeano, que fue publicado por Siglo XXI y en el que ayudó en su edición Elena Villagra. Fue un libro publicado de forma póstuma, al que se agregaron algunos escritos que no estaban originalmente en este libro. Y este libro, entre sus primeros textos breves, tiene huellas. El viento borra las huellas de las gaviotas, las lluvias borran las huellas de los pasos humanos, el sol borra las huellas del tiempo, los cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, el amor y el dolor que no se ven, pero no se borran. Y Galeano siempre, en sus escritos,
abordó el tema político con mucha valentía y muy directamente. Aquí hay uno dedicado a un pequeño dictador ilustrado. El hombre que más libros quemó, el que menos libros leyó, era dueño de la biblioteca más gorda de Chile. Augusto Pinochet había acumulado miles y miles de libros gracias a los dineros públicos que él convertía en fondos de uso privado. Compraba libros por tenerlos, no para leerlos. Más y más libros, era como sumar dólares en sus cuentas del Banco Riggs. En la biblioteca había 887 obras sobre Napoleón Bonaparte, encuadernadas a todo lujo, y las esculturas de su héroe favorito encabezaban las estanterías. Todos los libros lucían el sello de propiedad de Pinochet, su ex libris, una imagen de la libertad provista de alas y antorcha. La biblioteca, llamada Presidente Augusto Pinochet, fue dejada en herencia a la Academia de Guerra del Ejército chileno. Bueno, libros que se compran para tener y no para leer. Les hemos referido a un autor rumano que nos gusta, que es Mircea Cartarescu, pero no habíamos entrado en detalle en sus libros. El ruletista, por ejemplo, es un libro que, si bien está escrito por una persona que es de otra época y de otro país, porque Cartarescu nació en 1956, nos recuerda el tono trágico y profundo de los autores rusos. Así que El ruletista es un cuento corto o una novela corta, sumamente inquietante y que nosotros recomendamos. Este libro no está en Venezuela, pero algunos segmentos de él se consiguen vía web. También de Mircea Cartarescu hay una crítica feroz al mundo de la hipocresía que a veces en ciertos sectores de la literatura está, y en Las bellas extranjeras él cuenta por dentro qué es lo que consigue un escritor. Aquí hay otras dos narraciones, pero el libro de bellísima edición por Editorial Impedimenta de Madrid, que tampoco se consigue en Venezuela, pues nos cuenta esas experiencias como escritor narradas ingeniosamente por Mircea Cartarescu. De la misma editorial y con la fascinación que los escritores tienen por los gatos, o al menos muchos escritores que yo conozco, está Soy un gato de Natsume Soseki. Natsume Soseki es un escritor japonés tradicional que nació en 1867 y que narra acá las peripecias de un gato que hace una crítica social y una crítica al ser humano. Y este gato que habla y escribe y cuenta, dice cosas así: no hay nada más difícil que intentar comprender lo que pasa por la mente de los seres humanos. El estado mental del maestro dista mucho de ser claro en estos momentos, el maestro al que él está observando. Y también Doris Lessing ha expresado su fascinación por los gatos en esta compilación de gatos ilustres, con ilustraciones de Joana Santamans, editado por Lumen. No lo he visto en librerías venezolanas, pero espero que pronto pueda llegar para que los amantes de los gatos y la buena literatura puedan disfrutar de él. Y también nos hicieron este regalo de Editorial Eneida, en la serie Confabulaciones de Henry James, La vida privada, una crítica social de época, y este libro que está muy interesante como para hacer un foro, de Esa de Queiroz, El mandarín, que tiene toda una elaboración en torno a la locución matar al mandarín, que simplemente es preguntarle a la gente: si cometes una mala acción y sabes que no te van a descubrir, la cometerías si tuvieras esa oportunidad. Así que este es un libro también muy bueno. En la próxima parte vamos a disfrutar de una entrevista grabada hace tiempo con la gente de Editorial Chirimbote de Argentina, que han hecho una muy buena junta con El perro y la rana y van a coeditar sus maravillosos libros de antiprincesas y antihéroes. No con todas las editoriales puede hacerse esto, pero con esta editorial, que es muy pequeña y no tiene capacidad de exportar, se pueden hacer coediciones. Vamos a disfrutar de Editorial Chirimbote.
han seguido por la librería mediática toda esta saga pues de Chirimbote, de las antiprincesas, de los antihéroes. Mucha gente se pregunta por qué esos libros no están en Venezuela. Nosotros también nos lo preguntamos. Pronto deberían estar en Venezuela. Pero cuéntanos desde el inicio. Yo quiero saber de dónde salió esa idea de hacer unos libros de antiprincesas con las librerías plagadas de libros de princesas y de reyes y de príncipes. Bueno, la primera idea fue hacer biografías de mujeres y también de hombres, pero bueno, arrancamos por Frida, para contarle a las chicas y a los chicos estas historias que creemos que sobre todo las de mujeres siempre estuvieron mucho más silenciadas. Sí. Y creo que a medida que se va investigando, viendo, que nos animamos a sacar a la luz esas historias, nos damos cuenta de lo plagado que está de mujeres maravillosas que han tenido menos lugar que los hombres. Entonces era como una doble tarea. Por un lado, contar esas biografías que de por sí, aún para grandes, están un poquito menos visibilizadas, menos a la luz. Y por otro lado, pensarlo para la infancia. Contarle esto, que hasta a veces no se le cuenta a los grandes y a las grandes, para chicas y chicos. Y bueno, decidimos empezar ese caminito con la idea de que también los dibujos sean como son, con el ilustrador Pitu Sá, que son tan particulares y que tienen todos esos colores y son casi íconos, digamos, también esos dibujos, y con un diseño también que juegue bastante para pensar en esta infancia que aprende de una manera tan distinta a la nuestra, a nuestras propias infancias. Entonces, bueno, empezamos eso y le pusimos antiprincesas porque la idea era esa. Bueno, tantas princesas dando vuelta, nosotros vamos a hablar de estas mujeres que se oponen a todo eso que son las princesas para las chicas. Así que esa fue el nacimiento, digamos, de la colección. ¿Cómo ha sido la primera selección de títulos? Bueno, la primera fue Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Zurduy, y esas tres estaban pensadas desde un inicio porque yo había escrito algunas notas para grandes, digamos, de esas mujeres, entonces estaban investigadas. Bueno, Juana Zurduy no, pero en realidad siempre tuve el deseo de escribir sobre ella porque tiene una historia, digamos, guerrera y participó del ejército y peleó embarazada, no sé, un montón de cosas que la hacen una mujer muy muy especial para trabajar. Es cierto. ¿Y el nombre de la editorial, Chirimbote? Chirimbote, sí. La editorial Chirimbote, bueno, eso nació con estos libros. Chirimbote es una palabra que existe en portugués nada más, y que la traducción es algo así como halo de luz con el que juegan los niños. Así que nos parecía que era un poco conché, que acá es muy común en la Argentina y además suena muy infantil, muy divertido. Sí. Y además cuando encontramos ese significado nos pareció que era muy lindo y muy apropiado también. ¿Hasta dónde han llegado los libros de antiprincesas de editorial Chirimbote? Han llegado por todos lados porque lo que estamos haciendo es tejer lazos con editoriales o con gente que no tiene editorial, pero que son compañeras y compañeros y que están interesados en continuar la idea. No solamente están las antiprincesas, están los antihéroes. Hay uno que a mí me ha impactado mucho, dos, creo que son los dos que han sacado, el de Galeano y el de Cortázar. El dibujo es impresionante. El de Galeano es como ver una foto de Galeano, pero hecha dibujo. Sí, me parece que en ese sentido Pitu va haciendo, digamos, un recorrido y cada vez además va teniendo mayor experiencia, entonces eso hace que profundice aún más. Y lo de Galeano es muy particular. Bueno, dentro del libro de Galeano está incluso nombrado y hay un dibujo de Simón Rodríguez, vos que justo lo habías nombrado antes, porque él decía que era su maestro. Claro, él decía exactamente, Galeano fue uno de los que más trató de traer la imagen, por lo menos en la Argentina y en Uruguay, digamos, y además a mí, por ejemplo,
fue quien me hizo empezar a dar curiosidad y a tratar de investigar todo lo que hubiera dando vueltas de Simón Rodríguez, así que creo que se merecía el homenaje el maestro dentro de ese libro. Y también tuvimos la suerte de que Elena, que fue compañera de Eduardo durante 40 años, nos haya terminado de ayudar con el tema del libro, y entonces nos contó anécdotas de sus nietas y nos mostró ese Galeano que por ahí menos conocíamos, más íntimo, y eso ayudó también a trazar, creo que un homenaje muy cariñoso hacia él también. Así como las princesas suelen ser el estereotipo que se les impone a las niñas, los superhéroes son el estereotipo masculino. La diferencia es que ellos tienen mucha más acción, digamos, que las princesas, pero no deja de ser un lugar donde el hombre tiene que estar siempre defendiendo, en acción. De modo que estos libros que ustedes hacen también nos van a servir a nosotros como material didáctico para todas estas actividades, porque precisamente Chirimbote, Antiprincesas y Antihéroes son libros hechos desde la postura crítica ante el mundo. Bueno, no, te agradezco a vos primero por lo que estás contando. Para nosotras y nosotros, Venezuela es un faro en lo que queremos para toda nuestra América, y bueno, estamos siempre apoyando su continuidad, todo, repudiando cualquier acción que borre lo que se ha construido hasta ahora. Y esto que decís del análisis crítico de medios, nosotros lo vivimos también día a día aquí, y bueno, cada vez se va grabando más, y entonces sabemos lo que significa generar miradas críticas desde pequeños y desde pequeñas, porque después es muy difícil correr ese velo que se va generando y que hace que se tomen por cierto informaciones que son absolutamente construidas. Así que gracias Nadia, y gracias a todo el equipo de Chirimbote por el trabajo tan hermoso que hacen desde Argentina para el aporte a una literatura realmente enaltecedora de lo que realmente importa. Un fuerte abrazo para ti y para el equipo. Muchísimas gracias, y un abrazo gigante para vos y para todo tu equipo también. Tu es le soleil d'un million de matins. Bueno, este libro también nos lo regaló Horacio Cavallo, a quien ustedes conocieron en la primera parte del programa, y comentamos sus libros a lo largo de este programa. Veníamos de conocer la editorial Chirimbote, que tanto hemos reseñado y que tanta utilidad va a tener en Venezuela cuando empiecen a circular de la mano del Perro y la Rana y Chirimbote de Argentina, o los libros de la editorial, y que tratan de antiprincesas y antihéroes. Son unos hermosísimos libros que ustedes han podido ver allí, distintas portadas y el audio de una entrevista que le hicimos
a Nadia Fink en Radio Nacional de Venezuela, en nuestro programa Los Libros y la Radio tienen mucho que ver. Bueno, Horacio Cavallo nos regaló también este libro, nos dijo que podía ser de interés para nosotros y lo es, de Carlos María Domínguez, Escritos en el Agua, Aventuras, Personajes y Misterios de Colonia y El Río de la Plata, ediciones de la Banda Oriental. Este es un libro que circula principalmente en Montevideo, pero nos puede interesar a los nuestroamericanos. Escritos en el Agua. El agua para ellos es realmente algo presente porque el Río de la Plata está allí, la Rambla montevideana está allí y es algo que uno siempre está viendo. Y cuando uno sube hacia Colonia, que de Colonia se toman los barcos hacia Buenos Aires, cuando uno no quiere ir directo de Montevideo, pues también el agua está presente en la cotidianidad. Otro de los personajes que es parte de nuestra librería mediática en ediciones hechas en Montevideo es el periodista cultural y escritor Jaime Clara. Sobre él, Claudia Amengual hizo una mirada al periodismo cultural, Jaime Clara y Sábado Sarandí. Este libro narra el recorrido periodístico de Jaime Clara durante 15 años de trabajo. Muy interesante, porque una persona que lleva 15 años al aire con un programa, pues es una persona que merece todo nuestro respeto, ya que con Jaime nosotros diferimos en muchas de sus ideas políticas, en sus ideas en relación con el compromiso hacia el trabajo, pues nosotros coincidimos totalmente. Por aquí salía Jaime con Daniel Biglietti en un encuentro. Él empezó muy joven su trabajo periodístico y este libro es sumamente interesante. Uno de los libros más interesantes y que deberíamos copiarnos la idea, y estoy segura de que la gente del PIT-CNT le gustaría también coeditar este libro en Venezuela, es Marcha Obrera, de Eduardo Curuchet y Alejo Curuchet. Es un libro que coeditó el PIT-CNT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, por sus 50 años con la Organización Internacional del Trabajo. Casi nada, la historia del 1 de mayo, pero narrada en historietas. Es muy interesante, muy bien narrada, muy bien dibujada y sumamente útil, porque nosotros creemos que los jóvenes saben todo sobre el 1 de mayo, porque lo sabemos nosotros, y resulta que a ellos este mensaje sobre el Día del Trabajador les va a llegar mucho con este libro que nosotros nos obsequiaron cuando entrevistamos a Marcelo Abdala, el secretario general del PIT-CNT, allá en Montevideo. También nos trajimos algunas revistas, hubiéramos querido traer más libros, pero la verdad es que estaba muy caro y esperamos que pronto se reanude la importación de libros en Venezuela, pues pronto llegarán muchos aquí, bien sea por coedición, bien sea por compra de derechos o bien sea por importación regular de libros, cuando se reactive, cuando nos recuperemos de esta guerra económica que ha afectado al libro. Las revistas 100% interés público son maravillosas. Néstor Silva las hace prácticamente solo con la colaboración de muchas personas que le mandan cantidad de artículos, dibujos y sobre diversos temas culturales de interés público. Es esta revista que tiene circulación gratuita en el departamento de Maldonado, Uruguay, y que él siempre nos envía a Venezuela. Tenemos hasta enero de 2017, ya lo hemos entrevistado en la librería mediática. También queremos agradecer a la Fundación Vivian Trías, que ya nos había entregado este folleto, pero queremos volverlo a compartir sobre la vida del gran Vivian Trías. De allí conocemos nosotros a los autores de Cronología de América Latina, siglo XX, que ganó una mención en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico de la Fundación Vivian Trías, a Carlos Machado y a Nagui Marcilla. Así que estos textos sobre un personaje destacado de la vida uruguaya, un personaje admirable como Vivian Trías, están aquí en este folleto. También queremos compartir con todos, así como nuestra Cinemateca Nacional tiene una excelente revista mensual donde está la programación y las reseñas de las películas, pues también la Cinemateca Uruguaya la tiene, y como nosotros fuimos pues usuarios de ese espacio mientras estuvimos en Montevideo, Uruguay, queríamos compartir con ustedes el formato y qué hermosa es esta publicación. De las películas que vimos allá en Montevideo, destacó Ciudadano Ilustre, que es una de las películas argentinas, bueno, de las mejores que se ha visto en los últimos tiempos. La Cinemateca Nacional tiene en Uruguay una excelente programación. En cuanto a publicaciones de semanario, Brecha pues sigue teniendo unas páginas culturales sumamente interesantes,
aunque las páginas políticas a nuestro gusto están un tanto tibias para la tradición que Brecht había tenido en Uruguay, pero la información cultural nos parece sumamente completa, sobre todo en lo que se refiere a los libros. Esto ya es una tradición, comprar Brecha todas las semanas. Y yo recomiendo muchísimo, porque también como Brecha tiene su página web, Caras y Caretas. Los análisis que están en Caras y Caretas son espectaculares, son un muy buen ejemplo de periodismo de investigación en Uruguay. Todos los que hace Leandro Grillet son muy buenos. Y aquí refiere precisamente uno de los temas que ya ahora, pues, como la literatura, como el fútbol, que crea una fiebre tal en Uruguay que todo el año están hablando del carnaval y el carnaval es larguísimo. Entonces ellos dedicaron buena parte de la revista al carnaval, pero también a temas que en ese momento estaban, cuando se publicó la revista, pues eran temas polémicos, temas de conversación. Esto es una revista que sale regularmente en Uruguay y uno la compra porque es una muy, muy buena lectura. Entonces, ¿qué hemos hecho en este programa? Hemos referido a Horacio Cavallo, hemos recomendado su lectura, les decimos, vale la pena revisar el blog de Horacio. Horacio no solamente es escritor, sino también hace talleres literarios, es una persona sumamente activa, es librero, de modo que vale la pena conocer y hacerse lector de Horacio Cavallo. Tiene una compañera que también es sumamente activa, a quien vamos a entrevistar la próxima vez que vayamos al Uruguay. Y bueno, nosotros queríamos haberles traído más libros, pero los libros para nosotros estaban muy caros en este viaje y nos costaba conseguir también algunas novedades. También la crisis ha afectado un tanto a Uruguay. Recuerden que es una crisis mundial y que en Venezuela pues se ha intensificado por la guerra económica y porque Venezuela tiene tesoros que las grandes fuerzas del poder internacionales quieren apropiarse. Esto también afecta al sector libro. También recorrimos parte de la producción de Editorial Chirimbote, que pronto vamos a ver circulando en Venezuela porque se logró una coedición, cosa que no siempre se puede lograr con todas las editoriales, y pues les contamos pues todos los libros que pudimos traer y que nos obsequiaron para compartir con ustedes en esta serie de programas en la que hemos hecho diversas entrevistas en este que ya se ha vuelto una costumbre, viaje de final de año a Montevideo, Uruguay. Yo creo que cada uno de nosotros debería tener un país de nuestra América para conocer a profundidad y poder hablar de él con tanta propiedad como hablamos del nuestro propio. Y así me siento yo en Uruguay, como si estuviera en mi casa. Los invitamos a leer. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es l'auteur d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde, une seule, d'un seul matin.